¿Quieres conocer información acerca de alguna carrera universitaria o simplemente del mundo laboral y profesional? Llegaste al lugar indicado. Bienvenido o bienvenida a Somos Pro. En nuestra entrevista de hoy, el profesional que traigo para ti te ayudará a que conozcas más sobre su carrera y expertise laboral. Y por supuesto, esto hará que conozcas más sobre el mundo de las profesiones. Quédate en este episodio de Somos Pro, donde somos profesionistas y somos profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera emisión del podcast Somos Pro, donde somos profesionistas y somos profesionales. En esta primera emisión me acompaña mi buen amigo de hace muchísimo tiempo, ya cerca de 10 años, el profesor y maestro Luis Conchas. Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por la invitación aquí al podcast. Es un gusto ser el invitado en esta primera emisión y gracias por este espacio. Gracias a ti, Luis, por venir a esta primera emisión en este podcast que está dirigido primeramente a personas que les interesa conocer otras profesiones, qué es lo que hacen, en qué trabajan, y también para aquellos aspirantes a universidad que no sepan qué elegir de carrera o que les interese investigar un poco más cerca de ciertas carreras universitarias, pues este podcast está diseñado para eso. El día de hoy, Luis, como ingeniero industrial y como maestro en educación, nos va a platicar un poquito acerca de su expertise laboral y profesional. Y justamente me gustaría arrancar platicándoles un poquito acerca del perfil académico, la trayectoria académica del maestro Luis Conchas. Él es ingeniero industrial por parte de la Universidad de Guadalajara, estudió en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, estudió la maestría en educación en la Universidad Santander. Aparte, tiene 2 diplomados, el diplomado en automatización industrial por parte de Festo y el diplomado en Scrum Master por la Universidad de Maryland. Luis, este background que tienes, ¿cómo te ha servido primeramente en tu vida profesional? Gracias, Carlos, gracias por la introducción. Efectivamente, soy de la generación 2004-2009 de la Universidad de Guadalajara en Ingeniería Industrial y quiero platicarte que cuando yo hice trámite a ingeniería, no sabía exactamente a qué carrera hacer trámite. Muchos aspirantes esto precisamente les pasa. Estaba entre administración de empresas, entre ingeniería química, ingeniería industrial, y como yo tenía un perfil muy matemático porque participaba en olimpiadas de matemáticas a nivel estatal y nacional y algunas otras ciencias, me incliné por una ingeniería. La verdad es que ha sido una gran experiencia. Algo que me sucedió fue que estudio una carrera prácticamente medio con los ojos vendados porque yo sabía que era una ingeniería administrativa, pero una vez que ya empiezo a conocer un poco más la carrera y eventualmente cuando llego al campo profesional, me doy cuenta que tenemos siempre un espacio, tanto en la industria de la transformación como en los servicios, los ingenieros industriales. Entonces, creo que fue una excelente decisión profesional porque somos muy versátiles, esa sería para mí la palabra. El background que tienes se me hace muy interesante. Si mal no me equivoco, tu papá es administrador de empresas, ¿cierto? Así es. De hecho, tiene experiencia en todo lo que tiene que ver con el área de administración, que también es bastante versátil, como comentas. Pero tu perfil, al ser tan matemático, elegiste una carrera que no sé, por ejemplo, qué tanto haya fungido tu papá como algún tipo de ejemplo laboral, o si fue algo completamente disociado a lo que hacía tu papá, no sé por ahí cómo haya sido ese proceso. Fíjate que como lo mencionas, sí tuvo cierta influencia definitivamente, ¿no? Porque mi papá, al ser administrador, al haber realizado carrera dentro de la industria farmacéutica y dentro de la industria del calzado, porque fue donde se desarrolló mi papá, sí tuve una noción de lo que hacían los administradores. Pero yo sentía que le hacía falta un poco más de matemáticas precisamente a la carrera de administración y por eso me incliné por ingeniería industrial, porque veía los perfiles más de aplicación estadística, más analítica de números, de procesos, y por eso me termino inclinando. Definitivamente mis papás, tanto mi mamá como mi papá, trataron de no influirme en el momento de tomar yo una decisión, pero es imposible no influir a tus hijos
con lo que haces todos los días, ¿no? Porque tú vas creciendo viendo lo que hace mamá, papá o las personas que están a tu alrededor y de una u otra manera sí terminan influyendo. Aunque en el momento de la decisión universitaria nunca trataron de inclinarme hacia alguna carrera. Pasó lo mismo con mi hermano y con mi hermana. Prácticamente nos dieron esa libertad siempre, ¿no? Vale, entonces tomas como esta pequeña influencia que ellos tuvieron, era un gusto que tú ya tenías y le incorporas las partes de las matemáticas, que es uno de los temas que ahorita platicaremos también, como el perfil que tú tienes y lo adecuas a lo que tú consideras que es mejor para ti. Definitivamente esas, ¿cómo se podría decir? Esas microinfluencias que uno va recibiendo desde niño, es imposible quitárselas, ¿no? Cuando tú creces alrededor de personas, por ejemplo, que se dedican al ámbito médico, hay muchas posibilidades que la persona se dedique al ámbito médico. Tengo, por ejemplo, tías que se dedican al ámbito odontológico y tengo muchos primos odontólogos. Es muy peculiar esa microinfluencia y creo que en el caso de mi familia sí sucedió un poco, pero con el enfoque matemático que yo tenía desde nivel primaria, secundaria y bachillerato de competir en olimpiadas, por eso me decanto por esta licenciatura. Oye, pero qué padre esto de las microinfluencias, ¿no? Porque de repente seguramente te habrá tocado, a mí me ha tocado los casos de las macroinfluencias, ¿no? Estos casos en los cuales los padres quieren imponer ya a rajatabla alguna licenciatura. El padre es médico y quiere que el hijo a fuerza sea médico. En este caso, pues qué bueno que en tu formación haya sido más como algo propio. Fíjate, y estás diciendo el caso cuando el papá es médico y quieren que el hijo sea médico, pero hay un caso todavía de una macroinfluencia que yo considero todavía peor, porque es malo esa macroinfluencia, ¿no? Que es cuando el papá o mamá no pudo estudiar cierta licenciatura y quieren que el hijo la estudie. Creo que eso es todavía peor, cuando dicen, es que como yo no pude hacer esto, quiero que mi hijo o mi hija haga exactamente eso. Sí, no, afortunadamente no es el caso y no sé si en algún momento en este podcast nos llegue a tocar una entrevista similar, pero también sería interesante, ¿no? Ver cómo estas personas, este tipo de formaciones les terminan afectando para bien o para mal en su formación ya laboral. Así es. Bueno, Luis, actualmente tú te desarrollas, eres socio de UNX, eres profesor. ¿Qué más haces, Luis? Fíjate, quiero platicarte por qué razón de ser ingeniero industrial enfocado en procesos y números. Actualmente me dedico a ser profesor en un instituto de formación para alumnos para ingreso a la universidad. Cuando yo salgo de la licenciatura me doy cuenta que tengo facilidad de enseñanza. A mí me encanta comunicar. Creo que los profesores no solamente se trata de compartir conocimientos, sino tratar de inspirar a las personas a través de nuestra forma de ser, a través de nuestra palabra, a través de nuestra actitud y la forma en la que enfrentamos a los problemas. Me di cuenta que me gustaba. Yo tenía una pasión por la enseñanza, pero no podía yo dejarlo a nivel de pasión y gusto, necesitaba adentrarme un poco más y es por eso que yo después estudié una maestría en educación. Muchos me dicen, ¿por qué tú como ingeniero industrial enfocado en procesos? Trabajé en algún tiempo en la industria de los plásticos, de inyección de plásticos. ¿Por qué terminas estudiando una maestría en educación? Y es porque a mí me apasionaba, pero no podía dejar ese gusto nada más a nivel de hobby, sino que necesitaba profundizar en cómo aprendemos, de qué manera comunicamos diferentes tendencias de la enseñanza y decido construir ese camino. Creo que ahí está la clave, ¿no? Cuando nosotros estudiamos una carrera y después descubrimos algunas otras pasiones que son complementarias, necesitamos encontrar en qué punto coinciden y por eso la maestría en educación. Y actualmente lo que hago, que es ser socio de UNX, que nos dedicamos a la formación de alumnos para exámenes de admisión y muchos otros servicios educativos, creo que se compagina esa pasión por la administración, gestión de procesos, creación de negocios, de oportunidades de negocio y finalmente la educación. Creo que se empiezan a combinar esas cosas que me han apasionado durante toda la vida. Sí, un aspecto a comentar de Luis es justamente la pasión con la que él hace su trabajo, no solamente desde el área administrativa, sino desde la parte de la educación y de la enseñanza, ¿no? Esa pasión que tienes por enseñarle a los demás. Y esto se ha visto reflejado no solamente en aula de clase, sino fuera del aula de clase, ¿no? ¿Quieres platicarnos un poquito al respecto? Sí, claro. Quizás algunos no lo sepan, pero tengo un canal de YouTube y algunas redes sociales donde constantemente estamos
compartiendo contenido de matemáticas, contenido que inspiren a los estudiantes. Y creo que nosotros como comunicadores, profesores, profesionistas, tenemos una responsabilidad que es transmitir nuestros conocimientos y expertise a aquellas generaciones que son un poco, que vienen detrás de nosotros, o incluso también a generaciones que están adelante de nosotros, ¿no? Porque la comunicación no solamente es de forma vertical hacia generaciones más jóvenes, sino que es algo holístico y llegamos a generaciones de personas mayores que tratamos de inspirarlos para que sigan con su formación universitaria. Aquellos jóvenes que apenas tienen 17, 18 años que quieren ingresar a la universidad, se conectan a través de nuestras redes sociales y ha sido toda una experiencia, Carlos. El hecho de repente de recibir la placa de YouTube de una cantidad de suscriptores es una gran emoción porque ves el trabajo y el empeño reflejado, a lo mejor en algo material, y muchos dicen, no, es que no importa esos pequeños que te llegue la placa. Sí importa porque es tu esfuerzo reflejado y el cariño que la comunidad te tiene hacia ti como creador de contenido y como profesor. Me pueden encontrar como Profe Luis Conchas. Ahí estaremos poniendo en la parte de abajo todas las redes sociales de Profe Luis para que también lo sigan. Muy bien, vamos a platicar, a regresar un poquito, Luis. Ahorita continuaremos con toda la cuestión del YouTube y de la enseñanza. Quiero platicar un poquito más acerca de la carrera de Ingeniería Industrial, que fue tu formación base, ¿no? Primeramente, me gustaría que le platicaras al público cómo es esta carrera para alguien, por ejemplo, que esté analizando estudiar la Ingeniería Industrial. Bien, yo definiría Ingeniería Industrial como la aplicación de procesos matemáticos y algoritmos matemáticos a las actividades que se hacen todos los días en la industria y en los servicios. Es decir, un ingeniero industrial puede dedicarse desde procesos de costeo para que sepan exactamente cuánto cuesta un producto desde la cadena de suministro hasta su venta y puedan perfectamente hacer un plan de costos. Eso es una aplicación de ingeniería industrial. Un ingeniero industrial también puede hacer un layout, saber dónde se debe acomodar una máquina en un espacio para que los procesos sean eficientes y haya la menor merma o pérdida posible. Pero también los ingenieros industriales podemos enfocarnos en procesos de venta, en procesos de gestión de personal, direcciones de recursos humanos. También podemos enfocarnos en logística. Tengo algunos compañeros egresados de la carrera de ingeniería que están en logística para Walmart, para Oxxo, personas que son directores de costos en constructoras. Tengo algunos otros compañeros que se dedican a ser gerentes de producción en la industria de transformación de vidrio. Entonces, hay un sinfín de aplicación. Ahora, el asunto es que cuando uno ingresa a la licenciatura, te dan una pincelada de absolutamente todo, ¿no? Entonces, cuando tú egresas de la licenciatura, sabes prácticamente lo superficial de diferentes áreas. De la transformación, de la administración, de la automatización, sabes lo superficial de costos. Entonces, de ingeniería económica, sabes lo superficial. Entonces, creo yo que alguien que decide estudiar ingeniería industrial, desde un principio, tiene que visualizar que va a tener que especializarse en algo y no solo lo que está dentro de la licenciatura, sino con algún diplomado o maestría ya enfocado en lo que le haya apasionado más, porque es como muy diversa la aplicación de ingeniería industrial. Sí, creo que es una de las características del mercado actual laboral en cualquier rama, no solamente en el ámbito de la administración, la especialización y en algunos casos la hiperespecialización. Ahorita platicabas, por ejemplo, que tienes amigos que están en logística y justamente la Universidad de Guadalajara acaba de abrir recientemente la licenciatura en ingeniería en logística o algo por el estilo. Entonces, poco a poco el mercado se va cada vez más especializando y de repente estas carreras que son como un poco más integrales, por así decirlo, justamente ingeniería industrial, dan como la sensación de que se quedan como muy por encimita o que tienes la formación para hacer poquito de todo, ¿no? Entonces creo que esa especialización es sumamente crucial en tu rama, ¿cierto? Definitivamente, porque si tú crees que al terminar ingeniería industrial ya eres un profesional de alguna área específica, estás equivocado. Estás equivocado. Necesitas a lo mejor empezar a trabajar en algún área desde los primeros semestres y empezar a tomar diplomados a la par de la carrera, o cuando termines la carrera tomar una especialización para que puedas ya ser más competitivo en un mercado que cada vez está pagando mejor a las personas hiper especializadas.
Correcto. Muy bien, Luis. Oye, y dentro de tu formación, ¿qué es lo que más te ha gustado de haber estudiado ingeniería industrial? Precisamente la diversidad, ¿no? O la versatilidad, porque tengo el expertise para saber cómo hacer un sistema de costeo, para saber cómo sería una experiencia de usuario, un customer journey. Tengo también la visión de saber cómo se hace desde el punto de vista de negocios, cómo establecer un producto o servicio. También tengo la visión de cómo se maneja la cadena de suministro. Quizás no con un conocimiento muy profundo, pero te da la posibilidad de que en algún momento cuando tú decidas emprender, sabes lo que se necesita de las diferentes áreas funcionales. Muy bien. Oye, ¿y qué es lo que no te ha gustado? Lo que no me gustó precisamente, y creo que, no lo sé, esa es mi percepción, que existe en todas las licenciaturas, es que a veces te encuentras a profesores que son cazadores de dragones. Ese término me parece muy peculiar, no recuerdo, Mayra, mi esposa, me lo ha comentado en varias ocasiones, y no recuerdo de dónde sale esa anécdota de los cazadores de dragones, pero son personas que estudiaron para cazar dragones, cuando obviamente los dragones no existen, nada más quiero hacer como esa acotación. Aclarando. Entonces estudian la licenciatura para cazar dragones, y como saben que no existen los dragones de manera real, entonces se convierten en profesores y vuelven a dar la materia de cazadores de dragones. ¿A qué es a lo que me refiero? Me encontré con muchos profesores que se sabían el libro de arriba a abajo, pero nunca habían pisado una empresa. Y creo que tú como estudiante, si no te das cuenta de eso como en los primeros semestres, que necesitas ir a pisar las empresas para ir a saber cómo huele el área de producción de una empresa, si tú terminas la carrera sin haber empezado a trabajar ya en la industria, vas a salir obsoleto o vas a pensar, vas a estar como dentro de una burbuja, y creo que eso fue lo que no me gustó, porque lo aprendí como a la mala, vamos a decirlo así. Yo de repente decía, muy bien, en mi materia de ingeniería en producción me enseñaron cómo eran estos procesos, estos sistemas de control, y tú vas a la industria y esperas encontrártelos implementados y te das cuenta que no, que esté el gerente de producción nada más, pues aumenten la producción, joven, échenle ganas. Échenle más ganitas, ¿no? Y tú tratas de sacar métricas, números, y necesitas saberte comunicar con el resto de los equipos para poder trabajar en conjunto. Entonces, si tú sales de la carrera sin tener ese acercamiento a la industria, vas a toparte con una pared muy grande. Eso fue lo que no me gustó, que había cazadores de dragones. ¿Qué hubiera pasado si de repente un profesor de ingeniería en producción me hubiera dicho, ¿sabes qué? Te vas a encontrar con estos retos que yo me encontré cuando era estudiante, o a lo mejor cuando trabajé en esta empresa. Pero había muchos que estudiaron la carrera y se dedicaron solo a la docencia, cazadores de dragones. Sí, también me pasó a mí en la carrera, Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater, pero sí de repente existen muchos casos así. Y creo que también es la diferencia entre, por ejemplo, una universidad de mucho más prestigio, ¿no? Que de repente los profesores que seleccionan universidades ya de mayor renombre, pues son personal que ya tiene una calificación no solamente académica, sino laboral y el expertise pues ya bastante probado, ¿no? Sí, que necesitan para ser elegidos como profesores, hay universidades que evalúan que el CV, que la persona tenga ya años de experiencia en la materia que va a impartir. Sí. Entonces eso te da una visión abismalmente más grande. Sí, bueno fuera que nos hubiera tocado, y supongo que también tuviste profesores que sí ya tenían esa experiencia y era completamente... Era una dinámica diferente. De repente recuerdo a mi profesor de automatización industrial, él tenía su empresa de automatización industrial y solamente te daba clase de 7 a 8 de la mañana porque era el único horario que tenía disponible. O de repente profesores de muchísimo expertise profesional que solamente te podían dar clase de 8 a 10 de la noche, porque sabes que ellos su tiempo profesional lo dedican a la industria o a las empresas y solamente por corazón dan clase en la Universidad de Guadalajara. Sí, a mí me pasó. Me recuerda a cierto profesor que me dio matemáticas en la universidad, que nada más daba clases de 8 a 10, profe descorazonado, que en la noche nos hacía quedarnos hasta las 10 y que pasaba el camioncito a ver si nos llevaba. Y bueno, aquí tiene al profesor justamente. Tuviste ahí una experiencia en la Universidad de Guadalajara por 3 años, si mal no me equivoco, ¿no? Fueron cerca de 6 años. 6 años. Impartiendo Matemáticas 2. Y precisamente el único horario en el que yo impartía clase era de 8 a 10 de la noche,
porque el resto del tiempo yo me dedicaba a mi trabajo que realmente sí me generaba una remuneración económica, porque en la Universidad de Guadalajara como profesor, al menos en la categoría en la que yo estaba, era meramente amor al arte, a la educación y regresarle un poco a los estudiantes. De hecho, de ahí nace mi necesidad de abrir redes sociales, de dar clase, compartir contenido, porque creo que de alguna forma tengo que retribuirle yo a mis estudiantes, a la sociedad, pues ese conocimiento que de alguna forma adquirí, ¿no? Gracias a mis profesores en secundaria, en primaria, en preparatoria, en universidad, hay que regresarle a la sociedad. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está la pequeña anécdota que el profe Luis fue mi profesor en la Así universidad. De 8 de la noche, toda la primera parte del día estabas trabajando. Justamente me gustaría tocar el tema. En aquel entonces trabajábamos en una empresa llamada AS Capacitación. ¿Qué experiencia? Ahí fue donde nos conocimos justamente. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué experiencia tienes con respecto a esa empresa? Yo estoy muy agradecido en todas las empresas donde he trabajado. Incluso no lo pongo en mi CV profesional porque parecería muy peculiar, pero mi primer trabajo fue en una nevería Dolphy cuando estaba en la preparatoria, y todos los trabajos que yo he tenido he sido muy agradecido por la oportunidad que me han brindado, ¿no? Desde la nevería Dolphy, después fui gerente de control de calidad en una planta de plásticos, después brinco a la industria de los servicios precisamente en AS Capacitación, y es donde encuentro yo precisamente esa aplicación profesional de la educación aplicado a servicios. Entonces tuve la oportunidad de desarrollar equipos de trabajo académico, equipos de trabajo administrativo, abrir nuevas unidades de negocio, abrir relaciones empresariales business to business con algunas asociaciones y fundaciones tanto del estado de Jalisco como del estado de Nayarit. Entonces tuve un buen desarrollo profesional y llegó el momento donde tuve que crecer. Así que yo estoy muy agradecido por todas las organizaciones donde he pasado, porque siempre mi objetivo ha sido que dar lo mejor de mí, hacer que la compañía crezca, y cuando yo sienta que es momento de dar el siguiente paso, pues a aventurarme, y con el agradecimiento y con el corazón de que simplemente di lo mejor de mí en el tiempo que estuve. Estuve prácticamente 15 años en esta empresa. Sí, pues bastante tiempo. Posterior a AS Capacitación viene el proyecto de UNX, pero intermedio, tienes ahí un trabajo de gestión de personal bastante peculiar en una empresa llamada Luxoft. ¿Qué nos quieres platicar al respecto? Dentro de mi desarrollo profesional como ingeniero industrial, alguna vez fui también manager de equipos de programación. Yo no sé programar. Si a mí me pones que desarrolle alguna línea en Python o en algún otro lenguaje, no lo sé hacer, pero sé gestionar desarrollos de software. Tuve la oportunidad de administrar un equipo de 3 desarrolladores, después de 5, de 8 desarrolladores, y cuando salgo de AS Capacitación, pues aplico para Luxoft para un puesto de Engineer Manager, que prácticamente es gestionar las necesidades de tu equipo de desarrollo de software, conectar con las necesidades del cliente y con business para saber las necesidades que tiene el desarrollo que se va a hacer. Era un desarrollo a través de Luxoft para Expedia Group. Estamos desarrollando una plataforma para la gestión y administración de impuestos automatizada en las diferentes jurisdicciones de Estados Unidos. Fue toda una experiencia porque tenía desarrolladores del estado de Jalisco, de Chihuahua, de Yucatán, algunos del estado de México, algunas personas que no vivían en México, y desarrollábamos para una empresa de Estados Unidos, Expedia Group. Entonces fue una grata experiencia. Y dentro de tus actividades laborales en Luxoft estaban las interminables juntas que tenías con personal literalmente de todo el mundo, Luis. Sí, era muy peculiar porque de repente había reuniones a las 7 de la mañana, reuniones a las 6 de la tarde, porque teníamos que coincidir con algunas personas de India, que tiene un desfase horario de 7.5 horas diferentes. Entonces, que teníamos que coincidir con las personas, por ejemplo, de la costa este, de la costa oeste, y prácticamente es muy peculiar el teletrabajo en las empresas de tecnología, pero prácticamente estás todo el día conectado y brincas de una junta a otra, a otra, a otra. Y fue una experiencia diferente a lo que había vivido, muy grata.
solo que no sé si era realmente mi pasión estar brincando de una reunión a otra. Yo prefiero el contacto con las personas cuando se trata de desarrollo de equipos de trabajo. Sé la importancia que existe en la comunicación virtual, porque digo, a través del canal de YouTube apoyamos a cientos de miles de jóvenes, pero cuando se trata de desarrollos de equipo de trabajo es algo diferente. Sí, complejo. Y bueno, posteriormente de Luxoft, ya continúas de lleno con el proyecto de UNX. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu experiencia general, que ha sido el estar ahora en este nuevo proyecto. Bien, con UNX queremos ayudar a alumnos de todo México y toda Latinoamérica para que tengan una oportunidad real de ser admitidos en la universidad. Y no solamente de ser admitidos en la universidad, sino que construyan un futuro y tomen el control de su futuro, Carlos. Desde mi punto de vista, hay muchos estudiantes que no tienen la oportunidad de superar un examen y eso como que les pone una barrera que en ocasiones a ellos les parece muy grande para poder ingresar a la universidad y poder construir su futuro personal y profesional. A través del proyecto de UNX, nuestra intención es que sea un servicio de calidad al alcance de todos los chicos y no tan chicos de México y Latinoamérica, y que podamos ayudarlos a que tomen control de sus oportunidades profesionales y laborales. Porque sé que cuando un joven no es admitido, después se va a meter al mercado laboral, y el mercado laboral es como muy engañoso porque puede generarte cierta recompensa económica, pero a largo plazo no va a ser tan grande como si estudiara una carrera profesional y se especializara. Entonces, esa es mi visión, que ayudemos a los jóvenes. A través de UNX tenemos servicios tanto aquí en la ciudad de Guadalajara, de donde somos, tenemos nuestro plantel, pero también ayudamos a chicos literalmente de todos los estados de la República y fuera de México. Tenemos chicos de República Dominicana, de Honduras, de Panamá, de Guatemala, de Ecuador, de Argentina, de Uruguay, que se preparan para pruebas de admisión y los ayudamos desde aquí. Sí, una labor bastante titánica que has emprendido, que hemos emprendido, y pues definitivamente creo que una de tus mejores experiencias laborales. Definitivamente, porque tenemos la posibilidad de movernos hacia donde nos dicta el corazón, que es precisamente ayudar, derribar fronteras y ayudar a los jóvenes de todo México y Latinoamérica para que tengan esa oportunidad real de ingresar a la universidad. Y desde el punto de vista de tu carrera, pues ya abarcando un montón de aspectos ya más directamente relacionados, ¿no? O sea, no solamente la cuestión incluso de producción, sino de marketing, de finanzas, y también obviamente aplicando tu maestría en educación. Claro, y sabes, nosotros comenzamos en UNX, Carlos, tú lo sabes, comenzamos en plena pandemia, cuando las oportunidades eran muy escasas y cuando la gente no estaba dispuesta a emprender. Y fue una decisión coyuntural que supimos aprovechar porque los chavos tenían la necesidad de conectar con profesores, con personas que los inspiraran, que se sintieran cómodos, escuchados, que siguieran en un proceso de aprendizaje. Y creo que lo que nosotros tenemos, la libertad que tenemos en UNX, es precisamente de sabernos adaptar a las necesidades actuales de los aspirantes universitarios a un nivel de velocidad muy rápido. Sí, la posibilidad de poder reaccionar así, digo, por el peso administrativo que es bajo, tenemos la oportunidad de cambiar, de redirigir y de modificar conforme a las necesidades del mercado. Y eso pues lo has aprendido básicamente con toda tu experiencia que tienes en la carrera, ¿no? Oye Luis, y hablando justamente de esto, me gustaría que nos platicaras alguna experiencia súper linda, súper bonita, positiva, que tengas con respecto a tu profesión. Bien, ¿alguna experiencia positiva con respecto a mi profesión? ¿O negativa? ¿Por qué no? No, yo creo que siempre hay que encontrar el lado positivo y ya después explorar el lado negativo. Va. Si hablo desde el punto de vista de profesor, olvidándome un poco de la gestión y administración de negocios, desde el punto de vista de profesor, una satisfacción que yo encuentro y le llamo salario emocional es cada mensaje que nos llega. Un alumno nos dice: profesor, usted me inspiró para que diera el extra. Profesor, usted me inspiró para que perdiera el miedo a las matemáticas. Profesor, usted me ayudó a darme cuenta que soy más fuerte, capaz e inteligente de lo que yo me consideraba. Y ese salario emocional para mí es
es algo que recibo, gracias a Dios, mes tras mes, porque cada mes prácticamente las universidades están dando su dictamen y hay chicos que me escriben de México, el otro día recibí a una chica que se llama Giselle, recibí su mensaje de Honduras que me decía, profe, acá en Honduras solamente nos permiten 3 intentos para la universidad y lo logré, profesor. Y de repente son de esas cosas que dices, era mi último cartucho y le di al blanco. Entonces esas satisfacciones es algo que a mí me inspira de manera constante en el ámbito como profesor. En el ámbito profesional, quitándome un poco el saco de profesor y dejando los marcadores un poco de lado, lo que estamos haciendo en este momento de UNX, de poder desarrollar un concepto de servicio dinámico, donde el alumno combine tecnología, acercamiento hacia el personal administrativo, docente, me llena de muchísima satisfacción, porque estamos por lograr tener ya un impacto no solamente en México, sino también a nivel internacional. Ayudamos a jóvenes que van a hacer trámite a carreras públicas, a universidades públicas, y también a aquellos que se están animando a tomar becas de universidades privadas. Por ejemplo, muchos chicos que dicen, quiero una beca de líderes de mañana en el TEC de Monterrey. Una beca al 100%. ¿Cómo? A través del examen de admisión. Entonces, creo que estamos llegando con el empuje adecuado y eso es desde el punto de vista profesional. Súper bien. Te quiero escuchar, Luis. ¿Qué experiencia negativa nos quieres compartir? Es que en cualquier formación profesional vas a encontrar lo bueno y lo malo, ¿no? Y creo que es bastante válido para alguien que nos esté viendo y que esté pensando en estudiar la carrera, que también existen cosas negativas en el ámbito. Bien, una experiencia negativa. Bueno, tengo algunas anécdotas académicas de maestros que me quisieron reprobar porque los reté a que no tenían los conocimientos suficientes dentro de la carrera para enseñarnos alguna materia. Recuerdo a mi maestra de Estadística 1, que si se le perdía, y una vez le escondimos su libreta, que si se le perdía su libreta era incapaz de dar su clase. Y así fue, le escondimos la libreta y no pudo dar la clase porque no tenía el conocimiento para improvisar. Eso fue, y ya después se enteró que fuimos nosotros y nos estaba a punto de reprobar, ¿no? Fue una experiencia entre positiva y negativa, pero yo era como muy de retar a los profesores. Mi maestro de Estadística 2, también tuvimos ciertos altercados, no sé por qué con los profesores de estadística, también con algún otro profesor. Y dentro de la universidad a mí me gustaba mucho retar a los profesores, a veces me salían las cosas bien, a veces no tan bien. Hubo un momento donde me dieron de baja de mi carrera, justo a punto de titularme, me faltaba una materia para titularme, me dieron de baja por hacer trámite a otra carrera. Tuve que volver a revalidar solamente el 80%. Yo creo que esa fue una de las experiencias entre académicas y profesionales más difíciles de mi trayectoria personal y académica. Ahora, me gustaría aclarar, Carlos, y a todos los chicos que nos ven, que esas cuestiones negativas finalmente fueron provocadas por mí. Retar a mi maestro de estadística, de ingeniería en producción, de costos, fue decisión personal. Hacer trámite a la universidad y que me dieran de baja fue decisión personal. Creo que también tenemos que asumir nuestra gran responsabilidad de esas cuestiones positivas o negativas que nos suceden, ¿no? Creo que nosotros las vamos construyendo de una u otra forma. Sí, definitivamente cada decisión tiene sus consecuencias, positivas o negativas. Hablando de decisiones, una persona que quiera tomar la decisión de estudiar la ingeniería industrial, ¿cuál es el campo laboral que se puede encontrar y cuál es el rango salarial aproximado de alguien que esté egresando de la carrera? Bien. Para un egresado van a encontrarse con salarios prácticamente desde 8,000 hasta 12,000 pesos. Ese es un rango salarial para un egresado. Y explico por qué. Se me hace justo, ¿eh? No estoy diciendo que sea, pero ¿por qué si con 8,000, 10,000 pesos no alcanzas? No alcanzas. Pero como les dije en un principio, cuando un egresado de ingeniería industrial termina la carrera, no tiene un nivel de especialización. Sale sabiendo de muchas cosas. Puede meterse a una empresa al área de costos, al área de transformación, al área de mantenimientos, gestión de inventarios, logística, al área administrativa, de recursos humanos. Tiene un montón de aplicaciones, ¿no? El asunto es que no está especializado en absolutamente nada. De ahí tiene que ver hacia dónde se va a mover. Por ejemplo, si alguien de repente dijera, como ingeniero industrial, me voy a enfocar en la gestión y administración de proyectos,
y sobre todo proyectos de tecnología, yo creo que ese es ahorita, hoy por hoy, en los próximos 8 años, el mejor campo de aplicación de ingeniería industrial. ¿Por qué razón? Porque una persona que se dedique a gestionar proyectos de desarrollo de software, un rango salarial, lo más bajo que está un Engineer Manager es un sueldo de 70,000 pesos menos impuestos. En una empresa en México. En México. Si se va a una empresa de Estados Unidos, podemos estar hablando de un rango salarial de 60, 70 mil dólares anuales. Algo que me gustaría platicar, que no tenía previsto en el layout, pero me interesó ahorita que lo comentaste, ya que hemos hablado de Luxoft, ¿no? Creo que tu carrera en ingeniería industrial no es como tan, al menos dentro de esta, tan importante el conocimiento del inglés. Creo que no te dan clases de inglés en la universidad, al menos en el CUSEI. Creo que no es un requisito para graduarte, pero ¿tú qué oportunidades de crecimiento, aparte de las que ya nos platicabas, ¿no? ¿Crees que una persona que estudie esta carrera podría tener si estudia inglés? Ya sea si se queda aquí en México o incluso si desea emigrar para trabajar fuera de México. Qué pregunta tan buena, Carlos. Fíjate que a mí nunca me dieron una sola materia de inglés en la universidad, nunca. Pero desde la preparatoria y en la universidad yo estaba en el Prolex, que es la escuela de inglés de la Universidad de Guadalajara, león negro de corazón 100%. Y la verdad es que pues era porque mis papás me decían, estudia inglés, estudia inglés, estudia inglés. Y uno dice, pero ¿por qué dicen la gente que cuando sabes inglés tu salario se multiplica? Una empresa como, por ejemplo, como Luxoft, si no tienes dominio completamente leer, escribir y saberte comunicar en inglés, ni siquiera puedes aplicar. Así de entrada, no puedes aplicar. Entonces ya estás descartando rangos salariales que ya son competitivos. Un rango salarial, lo que te decía, un Engineer Manager entra con 50, 60, 70 mil pesos mensuales, pero por default se supone que tienes un inglés B1 o B2, por lo menos. Un B1 o B2. Entonces, si no, ni siquiera tienes oportunidad en ese aspecto. Entonces, y no es algo que te van a decir en las universidades, precisamente los cazadores de dragones. Alguien que de repente te dice, oye, si yo quiero ese rango salarial, pues mi amigo, tienes que saber perfectamente inglés y tienes que saber cómo comunicarte de manera efectiva, saber cómo dar una retroalimentación, tienes que saber cómo gestionar un proyecto, tienes que saber cómo comunicarte con la parte de business, tienes que saber cómo comunicarte con ingeniería, tienes que saber cómo adaptar tu comunicación a personas que son muy introvertidas, como un desarrollador, alguien que es como muy dinámico, que es alguien de business. Entonces tienes que ser flexible y en otro idioma. Entonces tienes que estar listo. Si quieres ese tipo de rangos salariales, irte a Estados Unidos a ganar 60, 70 mil dólares mensuales. O quedarte aquí en México con un salario, a lo mejor si tienes oportunidad de 40, 50 mil pesos, pero vas a estar medio topado. Y ya teniendo un rango gerencial medio alto en una empresa al menos regional o nacional. Gracias, Luis, por ese comentario. De hecho, muy, muy interesante. Y ahorita que platicaba esto del acomodarse a los perfiles, ¿no? Déjenles platico un poquito acerca del perfil justamente de mi amigo Luis. Él es una persona que, así como tú la ves en los videos de YouTube, da sus charlas en pantalla completa, en modo serio, y te inspira. Es una persona que inspira cuando lo ves en YouTube, pero cuando lo ves en persona también te inspira. No todos tienen esa oportunidad. Yo creo que de repente yo cuando doy videos puedo inspirar a algunos, pero en persona yo no creo que inspire mucho. Pero él sí, y mucho tiene que ver justamente con cómo él es como persona. Él es una persona íntegra, se los puedo decir de 10 años de conocerlo. Íntegra, es una persona muy, muy noble. Rara vez escucharás a Luis hablar mal de algo de alguien. Y tienes este componente como de inteligencia emocional súper, súper, súper interesante, necesario y súper escaso en el mercado laboral. Sé que no es un requisito obviamente para tu carrera, pero sí me gustaría, que nos explicaras cómo te ha servido el poder desarrollarte desde el área de inteligencia emocional y en el área de inspiracional, digamos, para tus áreas de trabajo y para tu vida personal.
Fíjate, Carlos, que las que le llaman soft skills o las habilidades blandas han tomado una trascendencia en lo profesional más importante hoy que nunca. ¿Por qué razón? Porque actualmente tienes que saber adaptar la forma en la que te comunicas a la persona que te escucha. No es lo mismo, como te comentaba, hablarle a un ingeniero que hablarle a alguien de negocios, hablarle a un niño, hablarle a un joven, saber entender sus necesidades. Y yo no era tan consciente de eso cuando estaba joven. Me doy cuenta de esto en la preparatoria. Quiero platicarte una anécdota. Yo era una persona muy rebelde. En la secundaria me peleaba en el fútbol, echaba bronca y no sabía cómo relacionarme de manera efectiva con las personas. Es la realidad. No sabía relacionarme. A lo mejor entre la adolescencia, la pubertad, que no sabes, estás construyendo tu identidad, no sabía relacionarme. Y, y un gran amigo me regaló un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Y te puedo decir que ese libro fue un parteaguas para mí, porque decía, por ejemplo, parte importante de ese libro, que hay 3 reglas o algunas reglas así como fundamentales en la comunicación. Y las empecé a poner en práctica y me di cuenta que mis relaciones humanas mejoraron. Entonces, por ejemplo, nada más porque no es tema del podcast, pero una de las reglas era háblale a las personas por su nombre. Y yo me puse el objetivo de aprenderme el nombre de cada persona con la que hablaba y las relaciones humanas empezaron a mejorar. En lugar de decirle, hey, güey, hey, tú, aquello, por su apodo, decirle a las personas por su nombre. Porque decía que había una palabra mágica que te abría cualquier puerta, o algo que tenemos muy metido en nuestro ADN, en nuestro cerebro, en lo más profundo, es escuchar tu nombre y voltear. Entonces, cuando te comunicabas por su nombre, cuando eras amable, eras empático, reconocías tus debilidades ante los demás, por ejemplo, en lugar de tratar de imponer una idea, decir, oye, creo que me puedo equivocar, pero ¿qué te parece si exploramos esta idea? Entonces te pones empático, comunicas desde la vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando yo doy un video de YouTube, yo no les digo a los chavos, esto ya te lo tienes que saber de la primaria. Yo les digo lo que a mí me pasaba. Hey, yo no me acordaba de esto cuando entré a la universidad. Cuando entré a la universidad ni siquiera sabía qué era el cálculo diferencial integral. A pesar de que entré a una ingeniería, cuando llego a la materia de precálculo, digo, ¿y eso con qué se come? Entonces, comunicas desde cómo viviste las cosas, desde tu debilidad, y mejoran tus relaciones humanas con esas habilidades blandas. El camino para mí fue, Carlos, darme cuenta que necesitaba mejorar mi comunicación, darme cuenta que necesitaba ayuda, y me apoyé en esos libros clásicos de autoayuda. Personas como el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, libros como El efecto compuesto, la serie de libros de John Maxwell, libros de Grant Cardone, y empecé a leer, pero fue a través de darme cuenta que yo no tenía buenas relaciones humanas. Muy bien. Bueno, pues una recomendación, el trabajar con las soft skills. Esos libros, comenta Luis, pues ampliamente recomendados, supongo. Porque, pues, como bien dice Luis, no es algo que sea directamente de la carrera, pero no solamente para la ingeniería industrial, sino pues prácticamente para cualquier carrera que tenga relación con otras personas, pues es bastante útil y fundamental el saber comunicarnos y el saber influir en las personas, ¿no? Hay una investigación, Carlos, nada más así como pequeña acotación, de la editorial Pearson Education, que se llama Habilidades para el 2030. Este estudio ellos lo sacan en el año 2018, faltaban 12 años para el 2030, estamos prácticamente ya a la vuelta, en 7 años es el 2030. Y todos los profesionistas o profesionales, como le quieras llamar, vamos a necesitar ser maestros en 3 habilidades profesionales, independientemente de la carrera a la que nos dediquemos. Si eres médico, eres abogado, eres ingeniero, eres lo que sea, constructor, 3 habilidades. Creatividad iterativa, que significa hacer el intento de ser creativo, porque la creatividad es una habilidad que se practica, aunque muchas personas dicen, es que fulanito es creativo. No, la creatividad es una habilidad que se desarrolla. Saber comunicarse y saber enseñar. Es decir, necesitamos saber hacia qué persona le estamos hablando para adaptar nuestro discurso, y también tenemos que saber transmitir nuestros conocimientos. Esas 3 habilidades están en el top 10 de habilidades para el año 2030 de esta investigación de Pearson Education. Bastante interesante, y sobre todo para quienes estén viendo que van para allá, o sea,
Sí, y suponiendo que entran en este 2021 la carrera, ¿cuántos años dura la carrera, por cierto? 4 años y medio. 4 años y medio, o sea, 2021, 4 años y medio son 2025 y medio. Ponle las materias que ven por ahí volando, 2027. Ya cerca del 2030. Tu futuro profesional estará ya en el 2030 y creo que lo que comenta Luis es bastante útil para ti. Así es. Muy bien, Luis. Ya estamos cerca de finalizar. Antes de finalizar, me gustaría hacerte unas preguntas más. ¿Cuáles son tus expectativas a futuro dentro de tu ámbito profesional? Bien. El objetivo que tengo, el objetivo que existe en UNX que tenemos en el proyecto de UNX es llegar a nivel nacional, que seamos la marca más reconocida y la comunidad más grande a nivel México y eventualmente Latinoamérica de preparación para exámenes de admisión. Ese es el objetivo. Y sé que lo vamos a conseguir de 7 a 10 años. Ese es el objetivo. Sin embargo, a nivel personal, guión profesional, también tengo algunas proyecciones. A mí me interesa poder llegar a cada vez más jóvenes y no tan jóvenes para inspirarlos para que sigan esforzándose en el proceso de aprendizaje en sus vidas. Me gustaría después ser invitado a una charla TED, dar una charla en diferentes foros y que sepan los jóvenes y no tan jóvenes que tienes una sola vida y que no puedes detener tu proceso de aprendizaje. Entonces, esa es mi visión. Quisiera ser conferencista a nivel México, Latinoamérica, Hispanoamérica, para poder inspirar a jóvenes que sigan dando su mayor esfuerzo y que tomen control de su futuro personal, profesional y universitario. Súper bien. Para cualquiera que haya visto alguna de las conferencias que el profe Luis Conchas da, pues sabrá que va muy bien encaminado, ya tiene su experiencia a nivel, digamos, UNX, micro, por así decirlo. Y ahora el reto, supongo, es exportarlo, ¿no? Exportarla a universidades, a asociaciones, exportarlas a foros, a TED Talks. Va a ser, yo creo, algo que próximamente se te va a dar y va a ser algo increíble. Gracias, Carlos. Muy bien. Me gustaría, ya para finalizar, irnos con esta sección del bono de efectividad. Te platico rápidamente, Luis, qué es esto del bono de efectividad. Aquí pues nos preparamos para el trabajo. Esto es una preparación para el trabajo y todos sabemos que en el trabajo es importante hacer las cosas rápido, ¿no? Y te dan incluso bonos de efectividad cuando haces las cosas rápido. Entonces la idea aquí, te voy a hacer algunas preguntas y me gustaría que me respondas en 1, 2, 3 palabras a lo mucho lo primero que se te venga a la mente, Luis. ¿Estás preparado? Va. Muy bien. Pensar rápido, pensar despacio. Échale. Va, entonces ponemos el relojito en pantalla y comenzamos. ¿Te arrepientes de haber estudiado en la carrera? No. Si pudieras estudiar una carrera distinta, ¿cuál sería? Finanzas. ¿Estás satisfecho con lo que has conseguido hasta ahora con tu carrera? Sí. ¿Materia más difícil que hayas cursado en la universidad? Métodos numéricos. ¿Materia que más amaste en la universidad? Estadística 2. Luis Conchas. Profesor, inspirador. ¿Ingeniería? Ingeniería industrial. ¿Matemáticas? Pasión. ¿Educación? Corazón. ¿Mayra Íñiguez? Vida. ¿Tu hijo? Inspiración. ¿UNX? Motor. ¿Enseñanza? Camino. ¿Administración? Control. ¿YouTube? Tengo que contestar rápidamente. YouTube. Fue un parteaguas. Parteaguas, muy bien. Parteaguas. Yo creo que alcanzas el bono de efectividad. Prácticamente todas fueron bastante efectivas. Muy bien, Luis. Antes de finalizar, Luis, ¿algún comentario extra con respecto a tu carrera que quisieras hacerlo? A mí me gustaría invitar solamente a aquellos jóvenes que van a estudiar ingeniería industrial que se avienten a la alberca. No puedes tú aprender a nadar nada más viendo videos en YouTube, suscribiéndote al canal de Profe Luis Conchas nadando en la alberca. No puedes nada más ver videos, tienes que aventarte a nadar si quieres aprender a nadar. Ingeniería industrial es una alberca muy larga con agua fría que te va a despertar, que te va a costar trabajo atravesarla de manera completa, pero lo que vas a encontrar del otro lado definitivamente es satisfactorio.
si algún alumno actual de la ingeniería te está viendo, ¿qué le recomendarías? Ponte a trabajar en alguna industria. Necesitas meterte a la industria. Número 2, necesitas saberte comunicar perfectamente en inglés para que puedas brincar a empresas internacionales, incluso irte de México, te lo digo de todo corazón. Y punto número 3, empieza a especializarte. Por ahí comentaba Carlos que tengo un diplomado de Scrum Master con la Universidad de Maryland. Lo tomé a través de plataformas digitales y lo puedes hacer en las noches en lugar de estar perdiendo tiempo en TikTok, en redes sociales, en YouTube. Sé que hay contenido formativo, pero hay contenido que nos empieza a minar la mente. Sí. Ponte a especializarte, necesitas hacerlo. No basta con llegar con el título de ingeniería industrial. Incluso te voy a decir, ni siquiera necesitas el título, necesitas titularte, pero necesitas tener una expertise adicional, hiper especializarte y empieza a hacerlo ya. Hay contenido gratuito, plataformas como edX. Hay un video que hice para TikTok y Shorts que tiene, y en Facebook, que tiene más de 3 millones de reproducciones, donde les recomiendo esta plataforma. El contenido y el conocimiento es gratuito. Quieres el diplomita, te cuesta, pero el contenido es gratis. Ponte a hacerlo. Muy bien. Luis, un consejo que a ti te hubiera encantado que te dieran cuando estabas en la universidad. Precisamente que necesitas especializarte y que conozcas e investigues más plataformas. Porque no te puedes quedar con lo que te enseñó tu profe de costos, tu profe de ingeniería económica, tu profe de ingeniería en producción, el de automatización. No basta con eso. Que necesitas encontrar el camino y definitivamente busca un mentor o un tutor. Y no basta con el tutor que tienes dentro de la universidad. Ese tutor es nada más cómo moverte dentro de la universidad. Busca un mentor o tutor profesional y no tiene que ser alguien uno a uno. Puede ser alguien que tú sigas en redes sociales, que hace lo que a ti te gustaría hacer, porque creo que te puede inspirar. Puede llegar a un momento, a mí me pasó, donde perdí como el sentido, decía, ¿y qué sentido tiene tomar la clase y tomar la clase y tomar la clase? No veía hacia dónde iba a caminar. Y precisamente ese mentor te puede ayudar a enfocar la vista y saber que vas por el camino correcto. Busca un mentor. Muy bien, Luis. Hago un pequeño paréntesis aquí ya que comentas eso. Me gustaría platicarles un poquito acerca también de mi relación con Luis. Y ya que lo comenta, justamente Luis, pues desde hace 10 años que nos conocemos. Y yo lo he dicho muchas veces, no sé si te acuerdas, yo lo he mencionado. Para mí tú has sido un hermano mayor, tú has sido hasta un padre y has sido mi mentor. Y por mucho tiempo Luis, así como me ven ya como adulto, barbón, y era un niño mencito, o sea, y Luis me ponía mis cagues, me regañaba. Cuando íbamos cuando yo iba en CUSEA y él era mi profe, de repente él me daba ride en su carro y ahí me ponía mis buenos regaños. Pero justamente lo que él comenta, y miles de personas creo que les gustaría estar en mi posición en la que yo estuve, de tener la oportunidad de ese uno a uno contigo. Pero no es necesario que sea una persona como Luis Conchas. Cualquier persona que tenga conocimientos, que sepas que está haciendo las cosas bien, que está yendo por el buen camino, esa persona puede ser tu mentor. No tiene que ser alguien reconocido, no tiene que ser... Porque cuando yo lo conocí en ese momento no era alguien reconocido al grado en que lo eres ahorita. Eras entonces pues un trabajador de una empresa X más, ¿no? Pero yo creo que tú lo que tienes que hacer es buscar una persona que sepas que va por el buen camino, que te guste lo que está haciendo. Acércate a esa persona, apóyate, pídele consejos, porque créeme que eso te puede llevar bastante lejos. Definitivamente, encontrar un mentor es una bendición, pero no se encuentra por suerte. Hay que buscarlo, hay que ser consciente de que lo estás buscando, y si te lo encuentras, agradécele a la vida, al universo, y sácale el mayor provecho. No tanto de necesito más mentoría. No es un psicólogo, un mentor no es un psicólogo. Un mentor es una persona que tú ves sus acciones, ves lo que está haciendo, ves el potencial que tiene para lo que puede hacer y dices, a mí me gustaría seguir sus pasos. Entonces, eso es la característica de un mentor, y sé que te vas a encontrar a alguien. Siempre y cuando lo tengas por acá en mente, lo vas a encontrar. Yo tengo que reconocer que era una persona muy tóxica, muy criticona. Digo, si todavía lo soy, antes lo era mucho más, pero gracias a los pasos que yo veo y que he visto de Luis de hace mucho tiempo, pues
Lo he sabido controlar, gracias Luis. Un gusto, Carlitos. Luis, ya para finalizar, ¿qué le dirías a un aspirante a la universidad de cualquier carrera que ahorita esté luchando por conseguir su éxito? Bien. No te des por vencido. La verdad es que si no has conseguido lo que quieres en este momento, no significa que no lo vayas a conseguir. Significa que vas un pasito cada vez más cerca, un paso cada vez más cerca. Hay personas que ven el vaso medio vacío y hay personas que ven el vaso medio lleno. Si tú sientes que todavía el objetivo está muy lejos, enfócate a dar un paso a la vez. Sigue, 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 no te detengas. Va a haber momentos donde estás desmotivado. Ahí entra la disciplina. Sigue, sigue, sigue y sigue, aunque a veces no tengas ganas. Ahí está la clave. Muy bien, Luis, pues te agradezco mucho. Con esto finalizamos la primera emisión del podcast Somos Pro. Gracias a todos por acompañarnos en futuras emisiones. Pues coméntenos en los comentarios, de aquí de YouTube, qué profesión les gustaría que platicáramos, que entrevistáramos, algún personaje en particular que quieran que consigamos, para intentárselos traer y platicar un poquito acerca de todo esto que es la formación profesional. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos, gracias por el espacio y mucho éxito, futuros universitarios. Muy bien. Chicos, muchas gracias por habernos visto. Esto es Somos Pro. Somos profesionistas y somos profesionales. Hasta la próxima. Por esta entrevista ha sido todo. Pero te agradezco que te hayas quedado a escuchar este episodio. En 15 días nos escuchamos y vemos en un nuevo episodio de Somos Pro. Te invito a que te unas a mis redes sociales. En YouTube y Facebook me podrás encontrar bajo el nombre de Aprobando Exámenes con Lora. En TikTok me puedes encontrar bajo el perfil de Profe Lora. Y en Instagram me encuentras como Profe Carlos Lora. También te invito a que sigas al Profe Luis Conchas en sus redes sociales. Lo puedes encontrar en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok bajo el nombre de Profe Luis Conchas. Gracias por todo. Hasta la próxima.